Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy tenemos una palabra que va a ser de bendición para su vida. Le invitamos que usted vaya compartiendo este video en sus redes sociales, en todas sus plataformas. Vaya compartiendo, vaya jalando a sus amigos, a sus familiares, amén. Y vamos a entrar en la palabra del Señor en este día. Dándole gracias nuevamente de que usted haya abierto su casa para que nosotros podamos llegar con esta palabra que va a ser de bendición. Le saluda a su amiga y hermana pastora Nelia Urbina. Y pues en este tiempo que estamos transmitiendo aquí de casa, estamos con la familia. Amén. Somos 4 en casa. Estamos los 4 aquí. Amén, hermanos. Amén, amén, amén. Amén. So, nos vamos a gozar en este día recordando de que la iglesia somos cada uno de nosotros. Amén. Así Los es, templos, los edificios están cerrados, pero la iglesia sigue viva, la iglesia sigue de pie, la iglesia sigue caminando, la iglesia sigue avanzando. Y hoy vamos a entrar en lo que es la palabra del Señor, esperando en el Señor que esa palabra sea de bendición para tu vida. Siempre nos gusta hacer una oración antes de entrar en lo que es la palabra del Señor, para que sea Dios dirigiendo nuestras palabras, para que sea el Espíritu Santo tocando cada vida, tocando cada corazón, hasta donde va a llegar esta palabra. Así que inclina tu rostro, cierra tus ojos un momento y vamos a elevar una oración al Señor en este día. Gloria a Dios, dándole gracias, amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de tu presencia en esta hora. Señor, te adoramos, te alabamos, exaltamos tu nombre, Dios, porque sabemos que no hay otro Dios como tú, porque sabemos que tú eres grande, sabemos que tú eres fuerte, sabemos que tú eres un Dios poderoso, un Dios soberano, Señor, y en este día te bendecimos, en este día te damos gracias por este nuevo día, este nuevo amanecer que nos has dado. Señor, bendecimos tu nombre hoy que es tu día. Tu pueblo se reúne, Señor, para bendecir tu nombre, para escuchar tu palabra. Padre, en este día, tócanos, Señor, háblanos, Señor, ministranos con tu palabra. Espíritu Santo, fluye y toca cada vida, Señor. Padre, toca corazones. Padre, salva almas en este día, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, rompemos toda cadena, toda atadura, Señor, y declaramos libertad para tu pueblo, Señor. Libertad para todo aquel que va a estar escuchando esta palabra, mi Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Gracias, hermanos, nuevamente por estar aquí con nosotros. Vamos a ir buscando la palabra del Señor. Vamos a estar en el libro de Lucas, capítulo 17, versículo 11 en adelante. Lucas capítulo 17, versículo 11 en adelante. Aleluya. Amén. Y hoy quiero hablar acerca de la esperanza que tenemos en Jesús. Hoy vamos a hablar acerca de varios personajes de la Biblia que estaban separados, que estaban aislados. Ahora nuestro mundo está convulsionado. Estamos pasando un tiempo que jamás hemos vivido en la historia de la humanidad, donde ahora no solamente los países han cerrado fronteras, sino que ahora estamos aislados en nuestras casas, en nuestros hogares. Pero quiero hablar acerca de estas personas que también estaban aisladas, que también estaban separadas, que también no tenían que pasar una cuarentena, sino que era algo que nos había marcado por vida. Y quiero hablar acerca de algo que pasó con esa gente que pensó que había perdido toda esperanza. Aleluya, que pensó que había perdido su esperanza de vida. Gloria a Dios, aleluya. Y tal vez tú te encuentras en esa situación.
Tal vez tú sientes que se te ha ido la esperanza de vida. Aleluya, pero hay algo que sucedió en la vida de estos hombres y de esta mujer del que voy a hablar hoy. Y eso puede suceder en tu vida también, porque hay esperanza, hay esperanza. Aleluya. Mira lo que dice la palabra de Dios. Lucas capítulo 17, versículo 11. Aleluya. Dice la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del maravilloso Espíritu Santo. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales, ¿qué dice la palabra ahí? Se separaron de lejos. Separaron de lejos. Es lo que nos han recomendado ahora, pararnos de lejos. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, ¿qué sucedió? Fueron limpiados. Mientras iban, fueron limpiados. Padre, bendice tu palabra. Sí, Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que pensemos un poquito en la vida que llevaba estos 10 hombres leprosos. Dice la palabra que acabamos de leer que Jesús iba caminando hacia Jerusalén y le tocaba pasar entre Samaria y Galilea. Y cuando entra en una cierta aldea, le salieron estos 10 hombres leprosos. Estos hombres leprosos tenían que saludar a Jesús de lejos. No se le era... no podían ellos acercarse a Jesús. Se le era prohibido acercarse a Jesús. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Jesús, en el tiempo de Jesús, había ciertas reglas, aleluya, de que aquel que era leproso tenía que ser echado fuera de la ciudad. Tenía que salir de entre su familia. Si la persona de repente comenzaba a brotar la lepra, esa persona tenían que tomarlo y sacarlo de su familia, llevarlo a un lugar aparte. Muy parecido con lo que está pasando hoy en día con el COVID-19. Muy parecido a lo que está pasando hoy en día con el virus que está pegando, el coronavirus. Que cuando una persona se contamina con el virus, tienen que agarrarlo y tienen que llevarlo lejos, a otro lado, apartado de la familia, gloria a Dios. Y estos hombres, yo me imagino qué dolor, qué sufrimiento. Y hoy muchos están pasando por ese dolor y sufrimiento que pasaron estos 10 leprosos. Qué doloroso debe ser que de repente te agarran y te llevan a un lugar donde no puedes ver a tus familiares, donde tus familiares no se pueden acercar a ti, donde ya no puedes recibir un abrazo, donde ya no puedes llegar y tocar a tu ser querido. Dice la palabra que nada hay nuevo debajo del sol. Hoy lo estamos viviendo con el coronavirus, pero en el tiempo de Jesús lo estaban viviendo los leprosos. Eran personas que cuando brotaba esa lepra ya no podían regresar a casa, tenían que salir fuera, tenían que ser apartados, señalados, rechazados, acusados. ¿Cómo habrá sido la vida de esos leprosos? Esa soledad, esa tristeza, todas esas cosas que habrán estado pasando y todas esas cosas que hoy vemos que nuestros amigos están pasando. Quizás algunos de nuestros familiares han sido tocados por este coronavirus y está pasando
pasando lo mismo, aislado, separado, quizás en un hospital donde no podemos llegar a verlo, no podemos llegar a darle un abrazo, no podemos llegar a estar al lado de su cama. Pero quiero decirte hoy, aleluya, de que aunque estos hombres habían sufrido, aunque estos hombres habían sido rechazados, aislados, aleluya, había una esperanza para ellos, gloria a Dios. Y hay una esperanza para nosotros hoy, en el 2020, aleluya. Ese mismo Jesús que iba caminando y que pasó por aquella aldea, aleluya, es el mismo Jesús que todavía sigue vivo, que se pasea al lado nuestro. Aleluya a su nombre. Gloria. Es el mismo Jesús. Él no ha cambiado. Esos hombres estaban desesperados, estaban sin esperanza. Aleluya. Pero cuando Jesús pasó por aquella aldea, llegó la esperanza. Cuando Jesús llega a nuestra casa, llega la esperanza. Cuando Jesús llega al cuarto de ese hospital, llega la esperanza. Aleluya. Estos hombres no tenían nada más en que poner su esperanza. Estos hombres quizás pensaron que se iban a morir en esa condición. Pero Jesús llegó a cambiar la historia de estos 10 hombres. Y hoy Jesús quiere llegar a cambiar tu historia. Hoy Jesús quiere llegar, aleluya, a cambiar tu muerte en vida, aleluya. Estos hombres estaban sufriendo de una plaga, aleluya, una plaga llamada lepra. Y hoy el mundo está pasando por una plaga, una pandemia llamada coronavirus. Pero hay otra pandemia que ha estado atacando al mundo, aleluya, y ha estado trayendo muerte, y esa pandemia se llama pecado, y solamente Jesús es la respuesta, es la solución, es la sanidad a esa pandemia del pecado, aleluya. Jesús es el que nos perdona, Jesús es el que nos limpia, Jesús es el que nos sana, Jesús es el que nos restaura. Solamente en Él, solamente en Él hay vida y hay esperanza. Aleluya. Estos 10 leprosos experimentaron el amor de Jesús. Ellos se pararon de lejos cuando vieron a Jesús llegar y comenzaron a clamar a Jesús. Hoy lo que estamos viviendo, necesitamos levantarnos como esos 10 leprosos y comenzar a clamar a Jesús. Quizás en unos meses o en unos años van a inventar una vacuna. Quizás puede ser que encuentren alguna cura para el coronavirus, pero todavía no han encontrado, la ciencia no ha podido encontrar una cura para el pecado que hay en el corazón del hombre. Pero Jesús es la cura, Jesús es la solución, Jesús es la respuesta. Amén. Estos hombres clamaron, levantaron la voz, se pararon de lejos, dice el versículo 13, y alzaron la voz. Porque cuando tú tienes una necesidad, tú no puedes estar callado. Tú tienes que levantar la voz y tienes que clamar con fuerza. Aleluya. En la situación en que te encuentres, quizás en esta crisis que estamos ahorita has perdido tu trabajo. Quizás tu familia se ha enfermado. Quizás no sabes cómo vas a pagar tus biles. Gloria a Dios. Pero comienza a clamar a Jesús. Amén, comienza a clamar a Él. Amén. Amén. Dice la palabra, aleluya, que cuando Jesús los vio, Jesús le da una palabra. Jesús le da una palabra de esperanza. Jesús le da una palabra, gloria a Dios, a estos hombres
Y cuando esos hombres recibieron la palabra de Jesús, y cuando esos hombres fueron obedientes a la palabra que Jesús les había dado, cuando fueron obedientes, en su obediencia recibieron la bendición, en su obediencia recibieron la sanidad, en su obediencia recibieron el milagro. Aleluya, porque el Señor no quiere sacrificio, lo que Dios quiere es obediencia. Aleluya. Obediencia a su palabra, obediencia a Él. Aleluya, en tu necesidad clama, pero no solamente clama, sino sea obediente a la palabra, sea obediente a lo que Dios te está diciendo que hagas. Seamos obedientes, porque en nuestra obediencia está la victoria, en nuestra obediencia está la respuesta, en nuestra obediencia está el milagro, en tu obediencia está tu milagro. Amén. En tu obediencia está tu bendición. Y cuando estos hombres fueron obedientes, recibieron su milagro. Aleluya. Ya no tenían que estar aislados y alejados, ya no tenían que estar apartados de su familia. Ahora se podía reunificar la familia, ahora podían regresar a su vida que llevaban, aleluya, trabajando, siendo una persona de bien en su comunidad, siendo una persona de bien en su familia. Gloria a Dios, eso es lo que Dios quiere. Pero déjame decirte que solamente en Jesús está la respuesta. Aleluya. Más que una vacuna contra el coronavirus, lo que el mundo necesita es a Cristo. Más que una vacuna, nuestras familias desesperadamente necesitamos a Cristo. Es tiempo de hacer como estos hombres y levantarnos y comenzar a clamar a Jesús por el milagro que necesita cada uno de nuestras casas, cada uno de nuestras familias. Estos hombres recibieron su milagro, número 1, porque clamaron a Jesús, y número 2, porque fueron obedientes a lo que Jesús les mandó a que hicieran. Amén. Quiero hablar de otro personaje. Y este personaje se encuentra en Lucas capítulo 8. Okay. Vamos a ir ahí, los que tenemos nuestra Biblia, vamos a voltear la página unas cuantas hojas para atrás. Estábamos en Lucas 17. Ahora vamos a ir unas cuantas páginas para atrás en el mismo en el mismo libro de Lucas. Vamos a ir al capítulo 8. Amen. Versículo 43. Aleluya. Vamos a hablar de otro personaje. Ahora vamos a hablar de una mujer. Okay. Una mujer que también estaba sufriendo por una enfermedad. Una mujer que también, a causa de las reglas que habían en ese tiempo y a causa de su enfermedad, también tenía que estar aislada, también tenía que estar alejada. Ni siquiera podía estar en público, porque cada vez que salía al público estaba poniendo su vida en riesgo, pudiendo ser apedreada. Aleluya. Mira lo que dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 8, versículo 43 al 48. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había poder sido curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime
y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Aleluya. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró todo, de todo el pueblo, por cuál causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Versículo 48. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Amen. Otra mujer que debido a las circunstancias de la vida le llega una enfermedad a su cuerpo. Dice la palabra que fueron 12 largos años en la vida de esta mujer. Nos tienen en cuarentena. Aquí en el área de la bahía de San Francisco estamos entrando en nuestra tercera semana de cuarentena. Y ya la gente está desesperada, ya la gente no haya qué hacer, ya la gente quiere salir corriendo, aleluya. Pero esta mujer no fueron 3 semanas, no fueron 3 meses, no fueron 3 años. Dice la palabra que fueron 12 largos años que esta mujer estaba sufriendo con esta enfermedad. Y en la palabra, conforme la ley de Moisés, cuando una mujer tenía este tipo de enfermedad, no podía estar en público, porque todo lo que ella tocaba se consideraba contaminado. Aleluya. Esa mujer tenía que pasar, y si iba a salir al público, tenía que estar de lejos, y de lejos tenía que gritar, inmunda, inmunda, estoy inmunda, para que la gente no se le acercara. 12 largos años pasó esa mujer sufriendo. 12 largos años sin poder estar con su familia. 12 largos años buscando de médico en médico, en médico, en médico, buscando una cura y una solución. Dice la palabra que gastó todo su dinero y no había médico en la tierra que la podía ayudar. Aleluya. Pero qué bueno que cuando la ciencia no puede, Dios todavía puede. Amén. Qué bueno que cuando los doctores no tienen la respuesta, podemos encontrar respuesta en Cristo Jesús. Así es, aleluya. Y esta mujer se da cuenta de que Jesús iba a pasar por ese lugar. Y esa mañana esa mujer se levanta decidida. Recuerda que cuando esta mujer salía a la calle se estaba exponiendo, porque cualquiera que la tocara y se contaminara, aleluya, podía apedrear, podía quedar apedreada esa mujer. Estaba arriesgando su vida. Y Jesús va pasando y está entre la multitud. Y aquella mujer, ella dice, si tan solo yo tocara el manto, el borde del manto del maestro, yo quedaré sana. Esa mujer tenía fe. Dios está buscando un pueblo que tenga fe. Amen. En medio del coronavirus está buscando un pueblo que se levante en fe. Un pueblo que puede creer por lo imposible. Un pueblo que puede creer a pesar de las circunstancias. Un pueblo que pueda creer a pesar de los reportes de los médicos. Amén, aleluya. Esta mujer se levanta. Y dice el versículo 44, se le acercó por detrás. Aleluya. Ahí calladita, que nadie la viera. Pero una mujer llena de fe. Ya no tenía dinero, pero tenía fe. Amén, aleluya. Ya quizás la familia la había dejado, pero tenía fe. Amen. Que pierdas el trabajo, que pierdas tu dinero, que lo pierdas todo, pero no pierdas tu fe. Así es, aleluya. Nunca pierdas tu fe, aleluya. Y dice la palabra que aquella mujer se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y dice la palabra que al instante
el flujo de su sangre se detuvo. Y Jesús, que iba caminando por aquel lugar, en el momento que sintió el toque, dice la palabra que Jesús se detiene y pregunta: ¿quién me ha tocado? He sentido que poder ha salido de mí. Alguien me ha tocado. Aleluya. Y Pedro y los demás que con él estaban le dicen: maestro, pero ¿cómo tú preguntas quién te ha tocado si no ves que hay mucha gente amontonando? Pero déjame decirte que ese día esa mujer llegó con un toque de fe. El toque de esa mujer fue diferente. Tal vez muchos se le habían acercado a Jesús y lo habían tocado, pero no lo tocaron con fe como esa mujer lo tocó. Tal vez en otras situaciones y circunstancias te has acercado a Jesús. Tal vez a lo largo de tu vida han habido momentos que te has acercado, pero hoy quiero hacerte un reto. Acércate a Jesús como se acercó esta mujer con el flujo de sangre. Acércate a Jesús con fe. Extiende tu mano de fe y toca a tu maestro. Ese toque de Jesús fue diferente. Fue diferente el toque ese día. Fue diferente ese día. Muchos se habían acercado a él, pero solo una lo había tocado con fe. Fue el toque de una que hizo que Jesús se detuviera en su caminar. Fue el toque de una que hizo que poder saliera del maestro. Gloria a Dios. ¿Cuál es tu necesidad en este día? ¿Qué es lo que está pasando en tu familia, tu hogar? ¿Qué es lo que está pasando alrededor del mundo? Dios necesita hombres, mujeres, jóvenes y niños que se levanten como esa mujer con el flujo de sangre. Aleluya. Y que toquemos el borde del maestro con fe para que salga poder. Poder para sanar nuestra tierra. Poder para sanar el mundo. Poder para salvar las almas. Gloria a Dios. Alguien necesita levantarse en tu hogar y comenzar a tocar a Jesús con la fe de aquella mujer. Amén. Toca a Jesús en este día. Yo no sé qué situación estás pasando en tu casa o en tu país, en tu ciudad, en tu pueblo. Pero Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Él no ha cambiado. Su poder no se ha disminuido. Aquellos leprosos clamaron a Jesús y con solo la palabra, con obediencia a la palabra, recibieron su milagro. Esta mujer de igual manera, habiéndolo probado todo y sin solución, encontró la solución en Jesús, encontró la respuesta en Jesús. Los demás la rechazaban por su condición, pero en Jesús fue aceptada. En Jesús fue sanada. Si te han rechazado, si sientes que nadie te ama, quiero decirte hoy que Jesús te ama. Si sientes que te han hecho a un lado, quiero decirte que hoy Jesús te abre sus brazos. Amén. Si te encuentras enfermo, si te encuentras aislado, si te encuentras encerrado, si te encuentras desesperado, gloria a Dios, quiero animarte hoy que te levantes con fe como aquella mujer se levantó. Amén. Quizás débil de estar sangrando por 12 años.